Hace miles de años, en una tierra llamada Uz, vivía un hombre conocido por su rectitud, su bondad y su profunda fe. Su nombre era Job, no era rey ni guerrero famoso, pero era respetado por todos. Poseía grandes rebaños, tierras fértiles, muchos siervos y una familia numerosa. Sin embargo, lo que realmente lo distinguía no era su riqueza, sino su carácter. Cada mañana Job se levantaba antes del amanecer. Observaba el horizonte, respiraba el aire fresco y agradecía por un nuevo día, oraba por sus hijos, por su esposa y por su casa. Temía hacer el mal y procuraba siempre actuar con justicia. Sus hijos organizaban banquetes y celebraciones, como era costumbre entre familias prósperas. Después de cada fiesta, Job ofrecía sacrificios por ellos, pensando, quizás alguno pecó en su corazón. No era un hombre obsesivo, sino un padre amoroso que entendía la fragilidad humana. Pero la historia de Job no sería recordada por su prosperidad, sino por la prueba más profunda que un ser humano podría enfrentar. La tradición relata que en un momento determinado ocurrió algo extraordinario en el mundo espiritual. Entre los seres celestiales apareció Satanás, el acusador, aquel que cuestiona la sinceridad de la fe humana. Se planteó una pregunta: ¿ama Job a Dios por quien es, o solo por lo que recibe? La acusación era clara: Job es fiel porque tiene bendiciones. Quítale todo y verás si sigue creyendo. Se permitió entonces una prueba, no para destruir a Job, sino para revelar la profundidad de su fe. Un día que parecía normal se convirtió en una pesadilla. Un mensajero llegó corriendo, los bueyes fueron robados, los siervos asesinados. Antes de terminar de hablar, llegó otro. El fuego cayó del cielo y consumió las ovejas. Luego otro, los camellos fueron saqueados, y finalmente, el peor golpe, tus hijos. La casa cayó sobre ellos, ninguno sobrevivió. El silencio fue insoportable. El hombre más próspero de Uz quedó sin nada en cuestión de horas. Job rasgó su ropa en señal de dolor. Se afeitou lá a cabeça, gesto de luto profundo caia-se de linole ixuelo. Y pronunció palabras que atravesaron la historia: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea su nombre, no negó su dolor. No fingió fortaleza, lloró, pero no perdió su fe. Poco después Job fue atacado por una enfermedad terrible. Llagas dolorosas cubrieron su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. La picazón era insoportable. Se sentaba entre cenizas y se rascaba con pedazos de cerámica rota para aliviarse. Su esposa, viendo el sufrimiento, le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No era crueldad, era desesperación. Ella también había perdido a sus hijos, su hogar, su seguridad. Job respondió con calma: ¿recibiremos lo bueno y no lo malo? 3 amigos llegaron desde lejos al enterarse de su tragedia: Elifaz, Bildad y Zofar. Cuando lo vieron, apenas lo reconocieron. Lloraron, rasgaron sus ropas y se sentaron con él en silencio durante 7 días. Ese silencio fue lo más sabio que hicieron, pero después comenzaron a hablar y todo cambió. Intentaban explicar el sufrimiento con una lógica simple: el dolor es castigo por el pecado. Le decían: algo hiciste mal. Confiesa y Dios te restaurará. Pero Job sabía que no era así. No afirmaba ser perfecto. Sabía que era humano. Pero también sabía que no merecía ese sufrimiento como castigo directo. Comenzó entonces un diálogo profundo sobre la justicia, el dolor y el sentido de la vida.
Job expresó emociones que muchas personas sienten pero temen decir: confusión, tristeza, ira, soledad, preguntas hacia Dios. Llegó a decir: ¿por qué nací? No era falta de fe, era honestidad. Una de las enseñanzas más profundas de la historia es que la fe verdadera no elimina las preguntas, permite hacerlas. Después de largos debates, ocurrió algo inesperado. Dios respondió, no con explicaciones filosóficas, sino con preguntas. ¿Dónde estabas cuando creé la tierra? Puedes controlar las estrellas. Puedes dominar el océano. No era humillación. Era perspectiva. Job comprendió que el universo es mucho más grande que la comprensión humana, que el sufrimiento no siempre tiene una explicación simple, que la confianza no depende de entender todo. Entonces dijo una de las frases más hermosas jamás pronunciadas: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Había pasado de una fe teórica a una experiencia real. Después de la prueba, la historia no termina en tragedia. Job fue sanado, recuperó su salud, formó nuevamente una familia, recibió bendiciones mayores que antes. Vivió muchos años y vio generaciones de descendientes. Pero lo más importante no fue la riqueza recuperada, fue la transformación interior. Job ya no creía solo por tradición, creía por experiencia. La historia de Job es mucho más que una simple lección sobre recompensas. No nos dice que todo sufrimiento será pagado con prosperidad material, ni que cada dolor tiene una razón que podemos ver. Su mensaje es más profundo. Nuestra fe no tiene por qué depender de las circunstancias. El sufrimiento no siempre es un castigo, y tener preguntas no debilita nuestra espiritualidad. La integridad puede sobrevivir a la pérdida total, y nuestra relación con Dios puede incluso fortalecerse en medio del dolor. Job somos todos nosotros cuando, en algún momento, hemos preguntado: ¿por qué a mí? Gracias por escuchar. En el mundo moderno, la historia sigue siendo relevante. Las personas pierden trabajos, salud, seres queridos, sueños. Muchas veces no hay respuestas claras. Job nos recuerda algo poderoso. La fe no es ausencia de dolor, es perseverar incluso cuando no entendemos. Y quizás la enseñanza más humana de todas, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza puede sobrevivir.